Durante esta clase estudiaremos la anatomía de la región celar y veremos los conceptos de celar, supracelar, paracelar e infracelar. Estamos viendo un preparado con un corte sagital donde podemos apreciar el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, la prominencia del núcleo caudado sobre el ventrículo, tercer ventrículo, mesencéfalo, tubérculos cuadrigéminos, cerebelo, protuberancia, bulbo. Y entonces nos vamos a centrar en esta región donde esto es hipotálamo, esto es tallo hipofisario y esto es la glándula hipófisis, encerrados en la silla turca y teniendo por encima el nervio y el quiasma óptico. Entonces, los conceptos que vamos a desarrollar en esta clase son el de región celar, la región infracelar, supracelar y paracelar. Y nos situamos en una imagen coronal, pasando por la región celar, donde podemos ver el hipotálamo, el tallo y la hipófisis en el centro de esa región. Entonces, vemos la hipófisis y el tallo ahí, hacia abajo los senos efenoidales, hacia superior el hipotálamo, las paredes hipotálamo, tercer ventrículo, cintilla óptica, tallo hipofisario, y en sentido lateral el seno cavernoso con su pared externa, el techo, la pared externa, la carótida en su interior y vasos venosos dentro del seno cavernoso. Entonces, en el área celar encontramos la glándula hipófisis y la silla turca. En la imagen estamos viendo un corte sagital de una glándula hipófisis. Acá está el quiasma, esto es ventrículo, infundíbulo, adeno y neurohipófisis, y este es el tubérculo mamilar. Entonces, en esta glándula, que pesa aproximadamente 500 miligramos, podemos reconocer la adenohipófisis, la pars intermedia y la neurohipófisis. Es una glándula pequeña, en su ancho tiene 13 milímetros, en el sentido antero-posterior 9 milímetros y 6 milímetros de alto, pero es muy activa funcionalmente. La adenohipófisis secreta la hormona estimulante de la tiroides, la hormona del crecimiento, la prolactina, que está presente durante toda la vida, pero con mayor secreción durante la lactancia, la hormona adrenocorticotrofina, la hormona folículo estimulante y luteinizante. Y estos términos que hacen referencia a hormonas femeninas es la misma hormona en el varón, o sea que se sigue utilizando en el varón las mismas siglas, FSH y LH. La pars intermedia secreta una hormona que es la melanocito estimulante, que es la que permite la pigmentación de la hipófisis, y la neurohipófisis, la antidiurética, que disminuye la secreción de orina, y la oxitocina, que induce el parto en su momento terminal. Pero esta hipófisis también tiene variaciones fisiológicas y cronológicas. La glándula es más grande, redonda e hiperfuncionante en los niños, en los adolescentes y durante el embarazo. En cambio, es más pequeña durante en el adulto mayor. Entonces, estas variaciones fisiológicas y cronológicas hacen que veamos macroscópicamente glándulas diferentes. Una glándula de una persona mayor pierde altura generalmente en la parte superior,
o sea que se la ve tipo badajo de campana. La glándula hipófisis, también llamada pituitaria, entonces es una glándula endocrina que secreta hormonas encargadas de mantener la homeostasis y el crecimiento, a su vez controlando otras glándulas. Desde un punto de vista embriológico tiene un origen ectodérmico, la adenohipófisis, y un origen neural, la neurohipófisis. Ya en el embrión de 3 semanas vemos que la bolsa de Rathke se invagina en el estomoideo y crece en dirección dorsal hacia el infundíbulo. Ya hacia el final del segundo mes se pierde la conexión con la cavidad oral y se ubica junto al infundíbulo. Más tarde, estas células remanentes de la bolsa de Rathke aumentan en cantidad y forman lo que vamos a conocer en el adulto como el lóbulo anterior de la hipófisis, que está formada por cordones e islas de células epiteliales secretorias. En cambio, el infundíbulo da origen al tallo hipofisario y al lóbulo posterior de la hipófisis, que también se lo conoce como neurohipófisis. Y en su estructura histológica hay células de la neuroglia, fibras nerviosas procedentes de la región hipotalámica. Entonces, adeno y neurohipófisis son zonas independientes, pero interrelacionadas entre sí por un sistema portihipofisario. Recurrimos al esquema de un embrión cortado en forma sagital, donde esto es el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo. Ahí está el esbozo del infundíbulo y este es el esbozo de lo que es la cavidad bucal. Entonces esa bolsa de Rathke va a ir ascendiendo en sentido dorsal y va a descender el diencéfalo. Entonces va a continuar ese desarrollo, se van a ir acercando la bolsa al infundíbulo y en un momento tallo infundibular y bolsa de Rathke quedan adyacentes y se corta esa conexión con el techo de la faringe. A las 4 semanas tenemos que esa bolsa de Rathke continuó creciendo, formando células y tenemos el lóbulo anterior de la hipófisis, se desarrolló el lóbulo intermedio y desde el infundíbulo se desarrolló el tallo y el lóbulo neural o neurohipófisis. Dos vistas de la glándula hipófisis, esto es el tallo y toda la hipófisis, vemos que está ligeramente hundida en la parte central y superior. Eso es dependiente que nuestros preparados en general provienen de personas mayores y vemos restos de aracnoides que envuelven la glándula, es decir, que el aracnoides de la cisterna supracelular entra junto al tallo a través de la tienda de la hipófisis y rodea la glándula. En una vista de frente vemos el tallo, vemos la glándula, la aracnoides, y que cuando hemos quitado esa glándula hemos roto un pedacito de adenihipófisis que viene en esa posición. Un corte coronal pasando por la región celar, estos efenoides, silla turca, glándula hipófisis, una glándula de una persona que ha sido mayor porque tiene esa forma en badajo de campana, el tallo hipofisario, ahí el techo del seno cavernoso, pared lateral del seno cavernoso y pared interna del seno cavernoso, con arteria carótida intracavernosa en su interior. Más lejos y fuera de foco vemos la arteria cerebral anterior. Es una vista sagital de un preparado muy ligeramente parasagital, donde vemos la glándula hipófisis dentro de la silla turca, el seno efenoidal hacia abajo, la clinoides anterior, el quiasma cortado y ahí se continúa el nervio óptico. Esto es que es parte de hipotálamo, mesencéfalo y el tronco basilar, pico del cuerpo calloso y cara interna del lóbulo frontal.
La glándula hipófisis está irrigada por las arterias hipofisaria superior e hipofisaria inferior. La arteria hipofisaria superior se divide en una rama anterior y en otra posterior y hace un círculo anastomótico en la parte superior de la glándula. En cambio, la hipofisaria inferior se divide en una rama interna y en otra lateral y también forma un círculo anastomótico en el lóbulo posterior de la hipófisis. En cuanto al drenaje venoso, este se hace hacia el seno cavernoso y hacia los senos intercavernosos. Los senos intercavernosos son pequeños, van de un seno cavernoso al otro por la dura madre del piso de la silla turca. Normalmente hay uno anterior y uno posterior. Y también se ve en el esquema un sistema venoso que del hipotálamo se anastomosa con las venas de la hipófisis. Es lo que se denomina sistema porta-hipofisario y es a través de donde los gránulos de secreción de los núcleos hipotalámicos llegan a la glándula hipófisis y ejercen su función. La silla turca la apreciamos acá en un corte sagital de un cráneo óseo, donde esto es seno esfenoidal, y vemos que la silla cuelga desde el sector superior y posterior del seno esfenoidal. Los valores del tamaño de esa silla turca en general lo han estudiado los antropólogos en un intento de ver si podían determinar la edad de un cráneo óseo. Después de muchos estudios vieron que hasta los 20 años había una correlación entre los diámetros de la silla turca y la edad de las personas, pero más allá de los 20 años no existe una relación estricta entre la edad y el tamaño de la silla. Pero así los anatomistas tomamos los diámetros y sabemos que en el diámetro vertical la silla turca mide entre 8,9 a 12 milímetros, en el diámetro transversal de 11 a 16 milímetros y el volumen varía de 90 a 130 milímetros. Estas variaciones tan amplias hacen un poco a que la glándula tiene variaciones cronológicas y fisiológicas de su volumen. Entonces, una mujer multípara que su glándula creció muchas veces va a tener una silla turca de mayor tamaño que un varón o una mujer nulípara. Aquí vemos desde una vista desde atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo la silla turca, la clinoides anterior, el orificio interno del conducto orbitario, del conducto del nervio óptico de un lado y del otro, la clinoides posterior, el dorso celar y la silla turca. Y este canal que va de conducto óptico a conducto óptico es lo que los anatomistas clásicos denominaban canal óptico. Muchas veces en la parte lateral de la silla turca, cuando son carótidas intracavernosas muy anfractuosas, se suele ver una muesca de la carótida sobre el hueso. El concepto de precelar proviene mucho de la descripción de la proyección de los tumores. Entonces, si tomamos este corte sagital donde vemos la silla turca, el seno esfenoidal, un corte precelar es por delante de la silla turca y nos mostraría esta imagen: la clinoides, el seno esfenoidal, el piso de la silla turca colgando en la parte medial del seno, hacia arriba el lóbulo frontal, esto es lóbulo temporal, y hay un nervio óptico y otro nervio óptico. Al contrario, para explicar el concepto de retrocelar, deberíamos marcar un corte a este nivel y nos va a dar este tipo de imagen donde esto es parte del clivus y hacia atrás tenemos protuberancia mesencéfalo, arteria basilar, arteria cerebral
posterior de un lado y del otro. Esta es la cerebelosa superior y el tercer par que se ve allí. Parte del tercer ventrículo y la eminencia intertalámica, ventrículos laterales, todo esto es lóbulo frontal. Veamos ahora el área infracelular. En la región infracelular debemos ver el seno esfenoidal. Entonces aquí tenemos el área celular, la silla turca, hacia abajo el área infracelular con el seno esfenoidal. Siempre vemos un tabique medial, a veces ligeramente dirigido hacia los laterales, y tabiques secundarios dentro de ese seno. Entonces aquí vemos un cráneo óseo, la presentación del seno esfenoidal posterior y superior a las celdas etmoidales, y en la vista ampliada vemos las celdas etmoidales, la silla turca, la protrusión que hace en el sector superior y posterior del seno esfenoidal. En la medida que se trata de senos esfenoidales grandes, muy amplios, se puede ver bien la impronta que hace la arteria carótida intracavernosa, en este caso anterior y ligeramente inferior respecto de la silla turca, y en algunos casos anterior e inferior completo, y la impronta que hace el nervio óptico sobre la pared lateral del seno esfenoidal. Los senos esfenoidales comienzan a desarrollarse aproximadamente a los 3 años de vida, o sea que en el adulto tener ausencia de senos esfenoidales es raro. Y respecto a la posición que tomen sobre la silla turca, podrán ser precelar, pre y subcelar, que es la forma más frecuente, o gigantes cuando se expresan sobre la unión esfeno-occipital, se proyectan sobre las bases las pterigoides y las clinoides anteriores. Respecto de los tabiques, siempre hay un tabique, en general único, y en algunos casos podemos tener tabiques secundarios múltiples, como vemos en este caso. Con estas imágenes voy a mostrar las relaciones inmediatas de la glándula hipófisis. La pared lateral del seno esfenoidal en un corte sagital. Quitamos parte de la pared y vemos la carótida intracavernosa, y ahí se hace subaracnoidea, e inmediatamente encima y un poco más lateral el nervio y quiasma óptico. Y esta es una vista de caudal acraneal, donde se resecó todo el esfenoides, las paredes del seno cavernoso. Entonces vemos la silla turca, la glándula hipófisis, la carótida en el sector petroso, intracavernoso, y en este punto atraviesa la dura madre y luego hacia acá se haría intracraniana o subaracnoidea. Cuando nos desplazamos hacia la región supracelular, vamos a ver distintas estructuras. Estamos en presencia de una vista sagital, la silla turca, entonces por encima ahí tenemos tallo, nervio, quiasma, porción inferior del tercer ventrículo y algunos pequeños vasos que van a irrigar la región. Una imagen ampliada, cráneo caudal, donde vemos las clinoides anteriores, el dorso celar, el diafragma celar, que en su orificio pasa el tallo, y muchas veces es variable el diámetro de ese orificio. Normalmente el orificio del diafragma celar es para que pase el tallo, es apenas ligeramente superior. Ahí vemos el tercer par y el seno cavernoso a un lado y al otro. Un corte axial ligeramente superior, donde vemos nervio óptico, quiasma, el otro nervio óptico y parcialmente abierto el canal óptico, cintilla longitudinal posterior, tubérculos mamilares de un lado y del otro,
el orificio que hace la punta del tercer ventrículo en su porción más anterior. Hacia atrás, pies mesencefálicos, sustancia nigra, acueducto mesencefálico. Lóbulo temporal de un lado y del otro, la arteria carótida y la cerebral media saliendo ahí y se la ve en ese corte allí. Continuando con las relaciones inmediatas de la glándula hipófisis, hacia arriba nos posicionamos en la cisterna supracelar. En este corte vemos lámina terminalis, quiasma, tallo, glándula y estas membranas aracnoidales que corresponden a la cisterna supracelar. En la cisterna supracelar vamos a encontrar los nervios y el quiasma óptico, el polígono arterial basal, el hipotálamo y el infundíbulo. Pero también vamos a encontrar membranas como esa que estamos viendo allí. Cuando hablamos de la región supracelar, debemos hacer mención al quiasma y a los nervios ópticos. Dos imágenes cadavéricas donde vemos la clinoides anterior, el nervio óptico, la arteria carótida que sale desde abajo y se dirige ligeramente hacia afuera y se continúa en arteria cerebral media, y la arteria cerebral anterior que va hacia medial ascendiendo a cruzar por encima del quiasma óptico. Y en una imagen ampliada de la entrada del nervio óptico hacia porción intracraneana, donde la dura madre se engruesa y le hace un repliegue, denominado repliegue falciforme, que muchas veces hasta marca una muesca sobre el nervio óptico. Dos imágenes donde nos permiten ver la irrigación del quiasma y los nervios ópticos. Acá vemos el quiasma, el nervio óptico, el otro nervio óptico levantado por una pinza. Esta es la carótida supraquinoidea y ahí vemos un pequeño vaso que entra al quiasma por la porción inferior. Y aquí vemos el homólogo que nace desde esta otra carótida y está entrando al quiasma desde abajo. Para tener una dimensión del volumen de estos vasos, tenemos que calcular que esto son 3 milímetros, así que esta es la dimensión de los vasos que irrigan al quiasma. En una vista cráneo-caudal tenemos nervio, quiasma, infundíbulo y en esa aracnoides ahí están pasando los pequeños vasos que van a irrigar el nervio óptico y el quiasma. Entonces, estos pequeños vasos nos permiten explicar por qué muchas veces le decimos a pacientes que concurren por disminución de la agudeza visual y que se le diagnostica un tumor de hipófisis, que una complicación de la cirugía es la disminución o pérdida de la visión cuando ese quiasma está muy sobreelevado, porque mínimos cambios hemodinámicos en estos vasos van a llevar a la isquemia de la estructura nerviosa. Entonces veamos ahora imágenes del tercer ventrículo en su porción inferior y del hipotálamo. Aquí vemos un corte sagital donde ahí está el foramen interventricular, plexo coroideo, lámina terminalis, quiasma, receso supraquiasmático del tercer ventrículo, receso infraquiasmático del tercer ventrículo, tubérculos mamilares, mesencéfalo, acueducto mesencefálico y ahí la glándula pineal. Y como descolgándose del foramen interventricular hay un sutil surco denominado surco tálamo-hipotalámico que marca el límite abstracto de lo que es tálamo de hipotálamo. Acá vemos un corte coronal donde este es un nervio óptico, quiasma, las cintillas, lóbulo temporal, lóbulo frontal. Y si quitamos la lámina terminalis, que es lo que se hizo acá, vemos el tercer ventrículo
que es lo que estamos viendo aquí. Y este constituye un abordaje a tumores que invaden el tercer ventrículo. Si seguimos describiendo las estructuras supracelares, llegamos al hipotálamo, que es un área anatómica diencefálica localizada lateral al tercer ventrículo, que es su límite medial, entre la lámina terminal por delante, el piso del tercer ventrículo hacia abajo, un plano vertical artificial dorsal al cuerpo mamilar, que es su límite posterior, y el surco tálamo hipotalámico, que representa el límite superior. Lateral hacia el hipotálamo tenemos estructuras cerebrales, tenemos el subtálamo, la cápsula interna y los fascículos ópticos. Hacia abajo, el hipotálamo se conecta con la hipófisis a través del tallo hipofisario. En esta zona encontramos muchos núcleos implicados en la regulación de las funciones como memoria, emoción y la homeostasis del organismo. La anatomía de los núcleos hipotalámicos es compleja y eso es debido al número de núcleos, a veces son pequeños grupos celulares, a los límites imprecisos y a las múltiples conexiones. Pero si trazamos un plano coronal que pase por el tallo hipofisario, podemos dividir en anterior y posterior, y luego hacer un plano sagital que pase a la altura del fornix. Podemos dividir el hipotálamo en medial y lateral. Así podríamos describir núcleos que son anteriores y mediales, posteriores y mediales, anteriores y laterales, y posteriores y laterales. Y por ejemplo, entre los anteriores y mediales tenemos el núcleo supraóptico, que es el principal productor de la hormona antidiurética. El núcleo preóptico medial, que está implicado en la regulación de la temperatura, al igual que el núcleo anterior. El núcleo paraventricular, que es el productor de oxitocina y antidiurética, y participa también en la sed, en la regulación de la ingesta de alimentos y el estrés. El núcleo supraquiasmático, que actúa en el ciclo de sueño-vigilia, y hay un pequeño grupo de células que se llaman núcleo sexual dimórfico, que es más notable en el varón y que podría actuar en la respuesta sexual masculina. Entre los núcleos anteriores laterales tenemos el núcleo hipotalámico lateral, que regula la ingesta hídrica y el apetito, y el núcleo tuberal lateral. Entre los núcleos posteromediales, el arcuato, que es el principal productor de los factores liberadores de hormonas a nivel de hipófisis y de dopamina, y también participa en el control de la saciedad. El núcleo dorsomedial, que también regula la saciedad. El núcleo ventromedial, que interviene en el comportamiento defensivo y podría participar en la conducta sexual femenina. El área hipotálama posterior, que actúa también en la regulación de la temperatura, y entre los núcleos posterolaterales tenemos el núcleo mamilar, que actúa en el proceso de la memoria. La memoria es todo un circuito donde el núcleo mamilar es solo una pequeña parte. Dos preparados, vista sagital, vista transversal, donde tenemos cuerpo calloso, el septum, todo esto que es tercer ventrículo, la cerebral anterior, el tallo, el quiasma. Entonces podríamos marcar así los límites anterior, posterior, superior e inferior del hipotálamo. Pero es un área imprecisa, es decir, esto es para el lateral del tercer ventrículo, todo esto, pues el surco hasta acá, todo esto es tálamo, todo esto es hipotálamo. En este corte transversal, esto es línea media, estamos en el tercer ventrículo, comisura blanca posterior, entrada al acueducto mesencefálico, glándula pineal ahí,
nervio y quiasma óptico, hay con una sutil diferencia de tonos, estos láminas terminales, todo esto es tercer ventrículo. Entonces estas paredes son hipotálamo. En el esquema le puedo mostrar el núcleo dorsomedial, el ventro dorsal, el arcuato, el núcleo supraóptico, el sistema portipofisario, porque es la versatilidad que tiene un esquema. Ahora, si hago un corte coronal, uso una tinción para fibras blancas, vemos que el hipotálamo queda blanco, pálido, salvo algunos manojos de fibras que pueden corresponder a las hipotálamo talámico. No vemos esos núcleos. Entonces esos núcleos son identificados desde el punto de vista de microscopía óptica, electrónica y estudios neurofisiológicos. En dirección lateral tenemos el área paracelar, una derecha y otra izquierda. Hacia los lados tenemos el área paracelar, formada por el seno cavernoso. En el centro de la imagen tenemos la glándula hipófisis. Dentro de la silla turca ha entrado algo de seno etmoidal, pero cortado longitudinalmente el seno cavernoso con la arteria carótida en su interior. En esta disección, donde esto es superior, inferior, anterior, posterior, tenemos un nervio óptico, ahí se hace quiasma, el otro nervio óptico. Se quitó toda la pared externa del seno cavernoso para poder mostrar carótida, que ahí todavía está siendo intrapetrosa, entra al seno cavernoso, hace su curva, se hace subaracnoidea en este punto, acá está dando la arteria oftálmica y sigue como arteria carótida subaracnoidea. El tercer par, el cuarto par y el sexto par, que son los que se representan en el esquema: el seno cavernoso, la arteria carótida subaracnoidea, el ganglio, el nervio y ganglio trigémino, dando la rama que va a atravesar el seno cavernoso. Esto en una vista cráneo-caudal y en una vista lateral. Nervio y ganglio trigémino, sus tres ramas de división, cuarto par, tercer par y las estructuras orbitales. O sea que estos nervios se van dirigiendo hacia acá adelante, que está la órbita. Y así terminamos este recorrido sobre la anatomía de la región celar.